La democracia directa, o también llamada democracia de la identidad entre gobernantes y gobernados, fue el sistema político de la Grecia clásica a partir del siglo V a.C. La esencia de la misma consiste en el ejercicio conjunto de la soberanía por parte de los ciudadanos con asiento en la asamblea, y porque este cuerpo soberano participa ordinariamente de la administración de los asuntos públicos, con aproximadamente unas 40 reuniones anuales. Se basa también en los ideales de igualdad entre los ciudadanos, libertad y respeto a la ley y a la justicia. Igualdad y libertad forman en la Grecia clásica un quiasmo, pues según Aristóteles es caracterizada como gobernar y ser gobernado por turno y vivir como uno quiere. La primera de las características es consecuencia lógica de la igualdad política y se manifiesta en la práctica en que gran parte de las magistraturas a cubrir se hacía por sorteo. De hecho, de los aproximadamente 700 cargos de la Asamblea, unos 600 eran elegidos de este modo. Así se cubría, por ejemplo, el Consejo de los 500 y los cargos y otros cargos importantes. Sin embargo, algunos de estos cargos, como por ejemplo los generales militares, eran elegidos por votación entre todos los ciudadanos, y estos sí, pienses en el ejemplo de Pericles, susceptibles de renovación. Otros cargos públicos eran elegidos por rotación, como es el caso del Comité de los 50, cuyo presidente, que ejercía por un día, rotaba entre todos los miembros de dicho consejo. También con la intención de garantizar la igualdad, a diferencia de en Roma, las magistraturas eran remuneradas, como también se remuneraba en ocasiones la asistencia a la asamblea, formada por unos 6.000 ciudadanos. Los derechos de ciudadanía llevaban aparejados grandes deberes y cargas públicas, aunque trataba de asegurarse, como hemos dicho, la libertad privada, por más de que en la Grecia clásica esto no significara más que la libertad de elegir entre las distintas asociaciones ciudadanas disponibles. El respeto a la ley y a la justicia se conseguía mediante el sistema de responsabilidad política de los cargos públicos. Todos los ciudadanos, y también en virtud del principio de la igualdad los magistrados, estaban vinculados a los nomoi, una suerte, por así decir, de constitución material, aun cuando de origen divino, y a la que debían someter sus decretos o sefismata. En caso de vulneración por parte de estos sefismata de las leyes fundamentales o nomoi, cualquier ciudadano podía entablar ante la Asamblea la llamada grafé paranomon, una acción penal por la que, de salir adelante, el magistrado era condenado normalmente a la pena de destierro, pero podía conllevar incluso la pena de muerte. Además, el decreto aprobado era anulado. Pero existía además otro procedimiento de accountability, que no es otro que la diqueía, por la cual, al final de cada mandato, cada ciudadano particular podía litigar contra el magistrado que había vulnerado individualmente sus derechos. Los tribunales estaban también formados por ciudadanos, por grupos de entre 200 y 500. Aun cuando la democracia ateniense significara un ideal para autores como Marx y Engels, la realidad dista mucho de tal cosa. En primer lugar, era un régimen político absolutamente masculino, donde las mujeres estaban apartadas de la vida pública. En segundo lugar, la ciudadanía era realmente limitada y los inmigrantes no disponían de asiento en la asamblea incluso después de varias generaciones. La esclavitud, defendida como natural por Aristóteles, era en buena medida lo que sostenía la viabilidad de un régimen político que exige mucho tiempo libre por parte de sus ciudadanos. Por si ello fuera poco, habría que reconocer, además, que dado el tamaño y complejidad de los actuales estados, resultaría un ideal irrealizable. Sin embargo, un conocimiento por parte de los estudiosos de la ciencia constitucional se justifica por cuanto que es el sustrato ideológico de la misma. Esto es, el principio de soberanía popular debe seguir siendo garantizado por las democracias modernas y merecen seguir teniendo tal nombre. Confrontar la garantía de este principio, que debe implicar la posibilidad última del pueblo a decidir sobre su propio futuro, es la base de una crítica constructiva de cualquier sociedad actual.